En el piso vamos a estar hablando con Rubén Bernasconi Espósito, él es médico especializado en psiquiatría, y con Mónica Mabel Fernández, ella es psicóloga especializada en psicología clínica. Y vamos a charlar qué pasa con este 22 de octubre que llega, qué pasa con la gente detrás de qué elige o qué no elige y desde dónde elige, ¿no? Así que vamos a charlar un ratito con ustedes y que nos cuenten. Mónica me hizo llegar un recorte de una editorial donde hablaba de este tema, me resultó muy interesante y digo, bueno, ya que estábamos a invitarlos y que nos cuenten. Otra mirada de lo que tenemos por delante, ¿no? Otra. Bueno, el artículo que les mandé tiene que ver justamente con las emociones, que es lo que nos especializamos con Rubén en indagar y trabajar en un periodo electoral en general y en este en particular, que además está muy movido por la sobreinformación que lleva en general a una desinformación, porque está el bombardeo de ni siquiera de propuestas, de cosas que dicen los candidatos o las personas que pertenecen a distintos espacios políticos que terminan confundiendo. Entonces lo que vemos como emociones que aparecen principalmente son la ansiedad, que deviene de la incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, por ansiedad, por querer que se cumpla un deseo o por temor a que se cumpla algo que no deseo, angustia y miedo. Son las tres principales emociones que hemos visto hasta ahora y que llevan a que, como toda emoción, cuando es muy fuerte, termina nublando a la razón. Por lo tanto, terminamos teniendo un voto emocional y no racional. A veces se termina votando una cosa diferente a la que hubiera querido votar como propuesta. Así que es muy interesante verlo desde ahí para poder darse cuenta en uno mismo qué es lo que está primando, más allá de, y me gustaría que esto lo aclare Rubén, del duelo inherente a toda elección. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sumando a lo que está diciendo Mónica, hay una cosa muy importante que es la angustia. La angustia y sobre todo la angustia de elección. Normalmente todos desarrollamos angustias al elegir, porque y si elijo esto y dejo de lado esto, pero aquello podría haber sido la mejor opción. ¿Y qué es lo que no elijo? Es lo que dejo, lo que voy a tomar. Es como si fuera una Y, que viene el palito así firme y se abren los dos palos, ¿hacia cuál me voy? ¿Mm? Y en este momento la angustia de la elección está muy pegada y está surgiendo, porque ¿qué elijo? Lo menos malo, lo más bueno, lo que sí, lo que me va a dejar mejor o no. ¿Mm? O sea, una angustia natural se suma todo esto que dijo Mónica, a partir de todo un bombardeo, toda una sensación de mostrar cosas malas o de qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe, qué va a pasar, qué no va a pasar. Una instancia muy caótica, si se quiere, ¿no? Con mucha incertidumbre hacia adelante y la movilización de todas las emociones, que es algo lógico y que nos pasa a todos. Un gran desconcierto que de alguna manera exacerba, ¿no? Todo esto de los miedos y de la angustia y de la ansiedad. Eso ustedes lo pueden ver. Sí. Además hay una cuestión importante. No está la cuestión focalizada solamente en la angustia de la elección de ese día. Es el día a día el cómo se va viviendo. Todas las cosas nuevas que van apareciendo y que van sumando a más y más angustia. En este momento la población está muy angustiada, con mucha ansiedad y, como dijo Mónica, con ese factor también del miedo. Y hoy estábamos pensando con ella otra cuestión que no aparece en el artículo, que es la posibilidad de que aparezca la ira también, como otra emoción más. Como una reacción, ¿verdad? Como una reacción. Dentro de todo este cúmulo de emociones puede aparecer esto, va apareciendo,
y como dijo Mónica, se termina siendo un voto más emocional que racional. Acá no está en juego, me parece, el tema de en otras elecciones se veía mucho el voto castigo, ¿no? Acá hay como mucha duda, no hay propuestas muy claras, sino es como embarrar la cancha del otro, pero hay un gran desconcierto de qué información nos trae todo esto. ¿Ustedes de cuál es el campo de análisis que lo lleva a este estudio? Mirá, el campo de análisis es fundamentalmente lo que vemos en nuestros respectivos consultorios. Uh-huh. Y generalmente hacemos además como pequeñas encuestas por nuestra cuenta cuando hay algún tema que está así en el candelero, pero fundamentalmente es en el consultorio, y lo que se ve, y acá es importante, que más allá de todo esto que es generado por una elección con falta de propuestas claras, o sea, yo no elijo lo que quiero, sino que me están dando a elegir lo que no debería elegir. Uh-huh. Entonces se va por lo negativo, no por lo positivo, claro, que ya es un problema para quien tiene que elegir. Aparece el tema del duelo, porque como bien decía Rubén, si elijo A, no elijo B o C o D, y eso me genera la angustia de ¿habré elegido bien? ¿Cuál será la consecuencia de mi elección cuando lo que no tengo claro es la propuesta que estoy eligiendo, sino que lo estoy haciendo por simpatía o antipatía, cercanía o lejanía a lo que me muestran, pero no a las propuestas? Y el duelo hace, además, a que muchas personas digan, bueno, ante la duda no elijo, pero no elegir es elegir. Estoy eligiendo no elegir, estoy eligiendo no jugármela, sería. Sí. No comprometerme, y en realidad, como dice Mónica, estoy eligiendo, estoy determinando. Exacto. Digo no elijo, no, yo no voy a elegir a nadie, yo no voto, yo no... No, estás eligiendo. La elección está. O estás dejando que otros elijan por vos. Otros, claro. Pero también es una elección. También es una elección. Exacto. O sea, yo no elijo, pero dejo que otros elijan. Y bueno, eligieron los otros. Y bueno, es la mayoría. Y bueno, pero yo me zafé de elegir. No, elegiste. Elegiste que otros elijan. Y elegiste abstenerte. Elegiste borrarte también. Son todas elecciones. Exacto. Y todo esto tiene que ver con el duelo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Como tengo miedo de elegir mal, me angustio porque temo equivocarme, entonces prefiero abstenerme. Esto vale para la votación y vale para todo en la vida. Esto es lo importante. Bueno, eso iba a preguntarles precisamente, porque digo, desde algo tan banal como qué ponerme cuando me levanto, es una elección, hasta una decisión muy importante que por ahí es muy trascendente para mi vida. La vida se trata de eso, de elegir todos los días qué hacer, cómo hacer y con qué cosas, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Porque acá la palabra más importante es tomar responsabilidad de lo que hay que elegir. Entonces, ¿qué hacemos como para gestionar todas esas emociones que todos los días se nos presentan detrás de las elecciones para tomar responsabilidad por lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Es tomar conciencia de qué es lo que nos paraliza. Si tengo miedo, si tengo angustia, tratar de darme cuenta qué de la situación es lo que me está generando el miedo o la angustia o la ansiedad. Darme cuenta que es normal que me ocurran determinadas situaciones, que no nos paralice, que nos sirva como motor, porque todas las emociones que son instintivas cumplen una función, pero a la vez pueden actuar de dos formas, como ancla, o sea, nos paraliza, nos para en un lugar, o como motor, nos impulsa a, bueno, darnos cuenta si lo que nos está frenando en una elección es una emoción y está actuando como ancla, poder darme cuenta por qué, y si es solo en ese caso que me está ocurriendo,
o en general, cada vez que tengo que tomar una decisión importante me pasa lo mismo. Y poder revertir el ancla en un motor que me permita hacer, en este caso elegir, en una votación, pero elegir o ponerme en acción en lo que sea. Uh-huh. Siempre, toda elección puede conllevar a la angustia, y como dijeron recién, las elecciones hasta cotidianas, de qué vestido me pongo o qué vestido no me pongo. Pero bueno, eso también lleva a decir, y bueno, ¿por qué podría ponerme esto y por qué no el otro? ¿Qué me pasa con este y no con el otro? Elecciones para una carrera, elecciones para dónde vivir, elecciones para tener hijos o no tener hijos. Siempre hay que elegir. Todo en el avance de lo que es nuestra vida es elegir. Si no, simplemente es como deslizarse por algo y no hacernos cargo de nada. Y siempre hay que tomar una elección y una decisión concientizada. Dentro de estos dos parámetros que tenemos, que son hacer una elección racional o una elección emocional de lo que vamos a elegir detrás de esa cosa que se nos presenta, ¿cuáles son los factores que más, en este caso en particular, ¿no? Lo que es las elecciones, sí, lo que es la política, ¿cuáles son los factores por ahí dentro de su mirada y de su experiencia que más influyen en la decisión de una persona? Digo, yo desde mi experiencia personal, digo, mi familia tiene un claro tinte político desde mi nacimiento, calculo, viví toda mi infancia dentro de un espacio político. Pero hoy en día, y a la hora de tomar una decisión, en mí prima la razón, no voy detrás de lo emocional. Yo tengo muchos recuerdos de cuando era chica y me era muy agradable ese espacio político y conocí gente muy linda, pero hoy por hoy sé que razonalmente eso no me conviene, económicamente, no me conviene laboralmente, no le conviene a la sociedad, no me conviene a mí estando inserta dentro de una sociedad que se está destruyendo, autodestruyendo, detrás de ese color político al que mi familia pertenece. Para ustedes, dentro de toda esta gente que ustedes tratan, ¿cuáles son los factores que más influyen y qué determina más, lo emocional o lo racional a la hora de votar? En este momento, claramente es lo emocional. Por eso Rubén bien decía que estamos viendo que empieza a irrumpir una emoción que hasta ahora no estaba muy presente y que es la ira. La ira que es destructiva, nunca es constructiva, ¿no? Es el tema. Y empieza a aparecer en los últimos días, lo comentábamos esta mañana, como una emoción que se empieza a manifestar, y desde la ira no se construye, solamente es como la espada justiciera, va y rompe, quiebra, pero bueno, ¿después qué? No vemos que haya mucho voto racional. En general lo que estamos viendo es que cuesta mucho pensar propuestas y salirse de la pertenencia familiar a un partido o a lo que históricamente se ha seguido. Y por otro lado, lo que está dificultando especialmente la toma de decisión es que se discuten personas y no propuestas. Uh-huh. Y ese es un tema que nos parece con Rubén bastante serio, para decirlo suavemente. Sí. Recién vos decías una cosa importante, cómo vos pudiste salir de lo emocional, que lo venís mamando, venís de chica, de toda una propuesta donde la emoción era la emoción, sí, seguimos con esto, y cómo vos pudiste pararte y decir, no, esto es lo que yo mamé, esto es lo que se está en mi familia, yo elijo o voy a elegir o voy a analizar o voy a pensar otra cuestión. Eso es importantísimo, porque estoy cortando con ese mandato, con esa tradición, con esa pesadumbre emocional que además yo no elegía. Ahora yo elijo. Al tomar razón, yo voy a elegir y voy a ver, dejo lo emocional y voy a elegir otra cosa, es abrir un nuevo camino. Y eso es importantísimo, en ese elegir.
cortando con todo lo emocional que impregna, porque lo emocional impregna permanentemente. Es porque era mi abuelito, porque mi tía, porque lo viví, porque fue toda la infancia, porque me acuerdo cuando en la casa de Rosada aparecía tal o cual en el balcón que decían de qué hermosos, qué momentos, que esto, que lo otro. Epa. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver qué propuesta hay, pero desde la razón, no desde la emoción de lo que aparecía en el balcón, de lo que salía, de lo que entraba, no, racionalmente. Una cuestión de mucha fidelidad que ya no estaría, exactamente. No estaría, no sería prioritaria a la hora de... Que eso también tiene que ver con lo emocional, la fidelidad. Sí. Soy fiel a tal principio, soy fiel a lo que decía mi papá, porque mi papá era un ejemplo. No. Y lo que se defrauda, la sensación de que me ha defraudado ese que fue un modelo a seguir o que siguieron mis padres. Exacto. Y bueno, hay una dinámica, ¿no? Entender que tiene una dinámica esto y no... Políticamente hablando, ¿Argentina es un país de mandatos en su mirada? Sí, Sí. Claramente sí. Cuesta mucho encontrar la racionalidad y decir, bueno, corto con el mandato familiar, el mandato de mi grupo social, y pienso que a lo mejor termino pensando lo mismo que ese grupo, pero lo elijo desde el razonamiento de las propuestas, no por seguir con el mandato. Y eso es lo importante, poder cortar con esa fidelidad de decir, porque pertenezco a, tengo que seguir. Es lo mismo que en un equipo de fútbol. Toda mi familia es de estudiantes o de gimnasia. Entonces yo también, igual que se me ocurra decir, soy del otro equipo, porque me desheredan de las mesas familiares, más o menos. Sí. Bueno, pasa también, ¿no?, con cómo se ven juzgados los políticos, porque ahí son contados con los dedos de una mano, pero hay quienes se han pasado de un espacio político a otro y son tildados de traidores o de panqueques y un montón de otros calificativos porque no comprenden el hecho de que por ahí esa persona sí, en cierto momento de su vida, se adhirió a cierta plataforma política porque sus valores se adecuaban a eso y con el tiempo esos valores fueron cambiando o él fue cambiando de valores. O él fue cambiando, exacto. Y se puede adherir a otro espacio político, ¿no? Y la sociedad los juzga como si fueran... Sí, además como si fuera una religión y claramente dista mucho de los fundamentos de cuando un partido fue fundado. Hoy está tan distinto todo, ¿no? La apuesta a la práctica, ya no podríamos decir que hay partidos políticos que fueron como en su origen, ¿no?, los más fuertes, como mi abuelo que era tal partido y esta era la idiosincrasia o la filosofía del partido. Hoy está muy alejado de eso. Yo, es un pensamiento muy mío y un razonamiento muy mío de que por momentos me da la sensación de un país infantil. Sí. Un país infantil donde no se piensa como un adulto, sino primero que dista mucho de una adultez. Para mí es un país donde el super yo está abolido o está descartado o está negado, entonces que no se accede nunca al lugar adulto de la elección que corresponde, del hacerme cargo de y de la responsabilidad de. Y para ser responsable hay que ser adulto, claro, y hay que tener super yo. Si no tenemos super yo, si lo abolimos, lo dormimos o lo metemos bajo la cama y no queremos hablar de política, pero las cosas últimas hablan de eso. Hablan por sí solas. Hablan por sí solas. Y ahí estaríamos en lo que decía María Elena Walsh de El país que es un jardín de infantes. La vieja canción. Exacto. Bueno. Tan vigente, ¿no? Tan vigente. Hablando de esto del super yo, ¿no?, detrás del pensamiento de Freud, no hay conciencia moral acerca de lo que se hace en política, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Tomándolo en conjunto, ¿no? No yendo a un candidato en particular, ni mucho menos, pero detrás de los tres candidatos que son como los más fuertes, bueno, ¿está el super yo? ¿Hay una conciencia moral de lo que se está haciendo, distinguiendo entre lo que es bueno y malo? Por eso decíamos hace un minuto que no hay propuestas. Se está votando por simpatía o antipatía a personas o espacios o por referentes.
como ustedes decían, bueno, ¿por qué mi familia? O por qué cosas externas que no hacen a la cuestión, porque no aparecen las propuestas. Entonces, a ver, en la propuesta está el aspecto moral. O sea, ¿cuál es mi ideal o el ideal que encarno en función de tal espacio para hacer qué cosa, de qué forma hacerla? Eso no aparece. Aparece incluso la búsqueda del voto emocional. Hay que tirar todo esto por la borda o no hay que tirar nada por la borda, pero ¿qué es tirar por la borda? ¿Qué es no tirar por la borda? ¿Qué es lo que propones para en concreto? No como una idea, como un globo que se va por el aire. Claro, ahí también dificulta la elección, o sea, ¿a quién voy a elegir? Si no entiendo qué valores tiene, exacto, no sé qué propuesta tiene para ver lo que va a ser la vida del país más adelante, porque ahí entran en juego todas estas cosas de ver qué es lo que queremos para nosotros. Entonces, si no tenemos de dónde agarrarnos, ¿cómo vamos? Ahí, por eso la gente vota emocionalmente. Digo, claro. Este me dio más, este menos, este es un ladrón, este es un mentiroso, ¿no? Este habla bien, o este se viste bien. Claro. O de lo que me generan por ahí la persona en sí. La persona en sí o la muestra que hace de lo que es, porque una cosa es lo que el personaje en realidad. Claro, lo que mostramos a los demás. En es el personaje, perdón, me corrijo. Y otra cosa es lo que somos, ¿no? Entonces se dificulta. Sí. Lo que dijo recién Mónica es que es tan real, ¿no? Lo que se está proponiendo es un voto emocional. A donde se lleva es al voto emocional, no al voto racional. Lo tienen súper claro, por lo cual se montan tantos espectáculos que de alguna manera promueven lo emocional. Lo emocional, todo. Todos los espacios políticos, o hay alguno por ahí sin nombrarlo, ¿no? Pero hay alguno que por ahí encara más para el lado del razonamiento, o son ahora, es como hasta como una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Coincidimos con Rubén. Además, el hecho de que los actos políticos, y hablo en general, se hayan convertido en shows, tiene que ver con esto. A ver cómo le llego más a la gente, sí, pero cómo le llego visualmente, cómo le llego por la canción, cómo le llego con el grupo que se arma, pero no están las propuestas claras, no hay... analicemos. Sí, no está. Un programa. Claro. Donde digan, bueno, en economía voy a hacer tal cosa, en educación tal cosa, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No aparece. Aparecen como grandes enunciados, así como, globos de colores. Sí, es verdad. Espejitos de colores. Espejitos de colores. 500 años después. Estamos ahí. Seguimos en ese lugar. Exactamente. Sí. Lo sacamos un poquito de todo esto y vamos a hablar de algo que nos trajeron para sortear entre nuestros oyentes. Vamos a dar toda esta semana y después vamos a hacer el sorteo en la página para que se anoten, que nos cuenten de este libro hermoso que se llama Un viaje por las emociones, dice Guía para el autoconocimiento, la reflexión y la desdramatización, que hicieron en conjunto. Nos cuentan un poquito qué vamos a encontrar el día que abramos el librito. Mónica. Bueno, empiezo yo. Deben ser los únicos que se pelean por no hablar acá. Todo el mundo habla. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar en principio algo que nos pareció siempre muy importante con Rubén, que es distinguir bien. Porque se habla mucho de emoción, sentimiento, se mete todo en la misma bolsa y no es lo mismo. Lo primero que van a encontrar son definiciones sobre qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué es el afecto, qué es la pasión y cómo se ve en el día a día, con ejemplos claros para que cada uno pueda darse cuenta de lo que le pasa. O sea, es una ayuda para un autoconocimiento del funcionamiento emocional. Esto que decíamos hace un momento, es un ancla, es un motor. Si la emoción, por definición, es instintiva, y esto lo queremos aclarar con Rubén porque hemos escuchado barbaridades al respecto,
cuando nos hablan de que las emociones positivas o negativas no existen. La emoción no es ni positiva ni negativa, porque es instintiva. Cada emoción cumple una función y se manifiesta en sectores de nuestro cuerpo y en órganos de nuestro cuerpo. La medicina china lo tiene requete conocido esto. Entonces no es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. A mí me puede resultar agradable o desagradable sentir miedo, pero si el miedo me está alertando de algo externo que es un peligro, bienvenido sea, Claro. porque voy a actuar en consecuencia. ¿Cuál es el problema con el miedo? Que el 75% de los miedos los generamos nosotros mismos, no son reales. En nuestro viaje por las emociones es que el empezar a leer el libro es empezar a adentrarse en el mundo emocional y ver que forma parte de nosotros y todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra cotidianidad, con nuestro yo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y durmiendo también. Todo está vinculado directamente con lo emocional. Nosotros con Mónica trabajamos mucho en el consultorio insistiendo en el valor de lo emocional, que la gente es como que lo retasea. A veces algunos pacientes me han dicho, vos siempre insistís con lo emocional. Y sí, porque es lo valioso, porque como decía, yo siempre lo repito, lo que decía Freud, que lo afectivo es lo efectivo. Entonces, trabajar sobre ese aspecto para mí es fundamental. Y que la gente pueda reconocer sus emociones, que pueda reconocerlas en su cuerpo, que las pueda reconocer en el diario accionar, cuando les surgen espontáneamente, cuando las tiene que acomodar, es muy, muy valioso. Lo escribimos el libro en pandemia y empezamos allí a poder poner en palabras todo lo que trabajamos habitualmente con las emociones y para que tengan el valor que corresponde. Bueno, quienes quieran comunicar, perdón Mónica, la interrumpí que estaba por decir alguna cosa. No, quería agregar que en el libro incluimos algunos, creo que son 2 o 3 artículos que escribimos respecto a las emociones en sus manifestaciones, sobre todo en el deporte, dado que tanto Rubén como yo trabajamos con deportistas, cómo influyen en el arte y en el deporte y cómo en general se las maneja mal. Y con eso truncamos muchas veces resultados. Buscando el resultado, truncamos el resultado. En cambio, si nos enfocamos en darle valor a la emoción que surge en el momento, a darle rienda suelta, a poder jugar nosotros mismos con lo que sentimos, sin pensar solamente en el resultado, los resultados mejoran. Qué interesante, mucha Súper. tela para cortar. Tengo ahí un montón de cosas para Dios. temas diferentes van a tener que volver unas cuantas que- veces. sí. Me parece, porque encima el tiempo, nosotros tenemos poquitito tiempo, ya se nos termina el bloque. Y a nosotros pero nos entusiasma hablar de emociones. no, es es que estaría bueno en un programa hablar de gestión de emociones, porque me parece un tema interesantísimo. Más en el momento que estamos viviendo, sacando el tema de las elecciones, ¿no? Sino en el país, en general, la sociedad. Me parece que la cuestión de la gestión de emociones es muy importante. Sí. Sí, Así que me parece que sí, los vamos a invitar de nuevo. sin duda, sin duda. Quería decirles que pueden comunicarse con Mónica y con Rubén al 221-614-7261 a través de WhatsApp, atienden a través de WhatsApp. Pueden encontrarlos en redes sociales como Crecer y Ser, o pueden enviarles un mail a crecerysermr@gmail.com. Les agradecemos un montón que hayan Muchísimo, venido, gracias. muchísimo, ha sido un placer para nosotros y ya los comprometemos para que un viernes antes de terminar el año vuelvan a venir y vamos a hablar de gestión de emociones y de algún otro tema que surja y que ustedes quieran tratar. ¿Cómo no? Obviamente. ¿Cómo no? Bueno, Arreglándolo Gracias a con tiempo, acá ustedes. vendremos. Gracias. por supuesto, muchísimas gracias Muchas por estar acá. gracias. Fueron Rubén Bernasconi y Mónica Fernández de Crecer y Ser.